Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Sofía. Y yo soy Mateo. Hola a todos. Sofía, hoy es un día espectacular, ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué estás tan feliz hoy? porque hoy tenemos dinero y tenemos tiempo. Hoy vamos a hacer mi actividad favorita en todo el mundo. Déjame adivinar. ¿Vamos a dormir? No, hoy no. Hoy vamos de compras. Vamos al centro comercial. Necesito ropa, necesito comida, necesito todo. Perfecto, es un tema excelente para nuestros amigos. Vamos a aprender a comprar ropa, comida y tecnología. ¿Estás listo para gastar, Mateo? Estoy listísimo. Tengo mi tarjeta de crédito y tengo muchas ganas. ¡Vamos, amigos! Espera, Mateo. Antes de salir, necesitamos organización. Necesitamos una lista. Ay, Sofía, tú siempre eres tan organizada. Yo tengo la lista en mi cabeza. No, la cabeza olvida cosas. Vamos a escribir. Amigo oyente, escucha nuestra lista. Número 1, ropa. Mateo, ¿qué necesitas? Necesito pantalones. Mis pantalones son viejos. También quiero una camiseta nueva, una camiseta moderna. Bien, pantalones y camiseta. ¿Qué más? Necesito zapatos, zapatos deportivos para correr. ¿Para correr? Pero Mateo, ¿tú nunca corres? Bueno, quiero empezar a correr mañana o el próximo año, pero necesito los zapatos hoy. Vale. Zapatos deportivos. ¿Y comida? Sí, comida es vital. Necesito chocolate, pan, queso y leche. Muy bien, tenemos la lista. Ropa y comida. Ahora sí, vamos al centro comercial. Ya estamos aquí. Estamos en la tienda de ropa Moda Rápida. Hay mucha ropa, Mateo. Hay camisetas rojas, azules, verdes. ¡Wow! Es gigante. Sofía, mira esa camiseta amarilla. Es horrible. Mateo, no seas malo. El amarillo es un color bonito. Pero mira esta. Esta camiseta azul es perfecta para ti. ¿Azul? No sé. Yo prefiero el color negro. El negro es elegante. ¿Dónde están las camisetas negras? Allí, a la derecha. Vamos a preguntar al vendedor. Escucha, Mateo. Perdone, busco una camiseta negra. Perdone, señor. Busco una camiseta negra. Sí, claro. Tenemos camisetas negras aquí. ¿Qué talla necesita? ¿Pequeña, mediana o grande? Yo soy fuerte. Necesito talla grande. Talla L. Aquí tiene. Talla L. ¿Quiere probársela? Sofía, ¿qué es probársela? Ir al probador. Ponerse la ropa para ver si queda bien o mal. Ah, sí. Quiero probarla. ¿Dónde está el probador? Al fondo a la izquierda. Ve, Mateo. Corre. Amigos, Mateo está en el probador. Vamos a esperar. Mateo, ¿estás listo? Sí, ya salgo. Prepárate. A ver. Mateo, sinceramente. ¿Qué? ¿Me queda bien? ¿Me queda mal? Te queda un poco pequeña. Es muy apretada. Pareces una salchicha. ¿Una salchicha? Oh, no. Tienes razón. No puedo respirar. Necesito una talla más grande. Necesito la extra grande. XL. Sí, mejor. Prueba la XL. Ahora sí. Esa te queda perfecta. Te queda muy bien. Estás muy guapo. Gracias, Sofía. Me siento como un modelo de revista. Ahora el precio. La parte dolorosa. Mira la etiqueta. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 20 euros. No está mal. Es barato. 20 euros es un buen precio. ¿La compras? Sí, la compro. Me la llevo.
Ahora los pantalones. Mateo, mira estos pantalones vaqueros. Me gustan, pero tengo un problema. Mis piernas son cortas. No pasa nada. Busca tu talla. Mira, aquí hay pantalones cortos y pantalones largos. Voy a probar estos. Uf, uf. Sofía, ayuda. No entran. Mateo, esos pantalones son para niños. Son muy pequeños. Con razón. Yo pensaba que era talla de adulto. ¡Qué vergüenza! Vamos a la sección de hombres. Aquí, talla 42. Prueba estos. Estos sí. Son cómodos. Y tienen bolsillos grandes. Me gustan los bolsillos para guardar mis dulces. Siempre pensando en comida. ¿Cuánto cuestan? Cuestan 50 euros. Uf, 50. Es un poco caro, ¿no? Es calidad, Mateo. Los pantalones buenos son caros, pero duran mucho tiempo. Tienes razón. Los compro también. Camiseta barata, pantalones caros. Equilibrio. Cambiamos de tienda. Ahora estamos en la zapatería. Huele a cuero nuevo. Me encanta este olor. Busco zapatillas de deporte. Color rojo. Quiero ser rápido como un coche deportivo. Mira estas de la marca Velocidad. Son rojas y blancas. ¿Qué número de pie tienes? Tengo el pie grande. Calzo un 45. ¿45? Tienes pies de gigante, Mateo. Vamos a preguntar si tienen el número 45. Perdone, ¿tienen estas zapatillas en 45? Lo siento, señor. Solo tenemos hasta el 44. No, qué tragedia. Mi vida deportiva ha terminado antes de empezar. No seas dramático. Mira estas otras. Son azules. Y sí tienen tu número. Bueno, el azul también es bonito. Voy a probarlas. Son muy cómodas. Siento que camino sobre nubes. Perfecto. ¿Precio? 35 euros. Excelente. Las compro. Hoy estoy gastando mucho dinero, Sofía. No te preocupes. Es una inversión en tu salud. Ya tenemos la ropa. Ahora, la parte importante. El supermercado. Por fin. Mi estómago está haciendo ruido. Escucha, gruñe como un león. Vamos rápido. Coge un carrito. Listo. Tengo el carrito. Vamos a la sección de frutas y verduras. Recuerda la lista. Manzanas. Aquí están. Manzanas rojas y brillantes. ¿Cuántas? 1 kilo, por favor. Ponlas en la bolsa. Ahora, vamos a la panadería. Huele a pan recién hecho. Quiero una barra de pan. Y quiero un croissant. Y quiero una magdalena. Mateo, solo pan. Estamos a dieta, ¿recuerdas? Pero, Sofía, mira ese croissant de chocolate. Me está mirando. Me dice, Mateo, cómeme. El croissant no habla, pero está bien. Hoy es un día especial. Compra uno. Sí, Victoria, un croissant para mí. Ahora, leche y queso. La leche está en el pasillo 3. Leche entera. Y el queso, aquí está. Queso manchego. Delicioso. ¿Necesitamos algo más? Revisa la lista. Ropa, listo. Zapatos, listo. Comida, listo. Ah, espera. El chocolate. Cierto, no podemos vivir sin chocolate. Coge 2 tabletas. Eres la mejor amiga del mundo, Sofía. Bip, bip. Llegamos a la caja. Hay una fila larga. Hay mucha gente hoy. No me gusta esperar. Tengo hambre. Quiero comer mi croissant. Paciencia, Mateo. Ya casi nos toca. Buenos días. Buenos días. Son 120 euros en total. ¿120? ¡Wow! La ropa es cara. ¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo o con tarjeta? No tengo tanto efectivo. Voy a pagar con tarjeta. Aquí tiene. Bip. Tarjeta aceptada. ¿Quiere bolsa? Sí, por favor. Necesito 2 bolsas grandes. Aquí tiene su compra. Gracias y hasta luego. Gracias. Vámonos, Sofía. A comer. ¡Qué día tan productivo! Tenemos ropa nueva y comida rica. Sí, estoy cansado, pero feliz.
Comprar en español es divertido. Es muy útil. Amigos, recuerden las palabras clave de hoy. Quiero, busco, cuánto cuesta, me lo pruebo, caro y barato. Y lo más importante, croissant de chocolate. Exacto. Practiquen en casa. Hagan su propia lista de compras. Muchas gracias por acompañarnos en este día de locura. Son los mejores oyentes del mundo. Nos vemos en el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Adiós. Hasta la próxima. Chao.